El Imperio Belcarí había gobernado las estrellas durante 12.000 años. Sus naves se movían por la oscuridad del espacio como fantasmas plateados, silenciosas y letales. Ninguna especie los había derrotado jamás en batalla. Ningún mundo había rechazado jamás su dominio. Eran los amos de 1000 sistemas estelares, y cada criatura viviente en el brazo de Orión conocía su nombre. La reina Sarata estaba sentada en su trono a bordo de la gran nave llamada el Amanecer Eterno. Medía 2,7 metros de altura, cubierta de escamas que cambiaban de color como el aceite sobre el agua. Sus antebrazos descansaban sobre los reposabrazos de su trono, cada mano terminaba en garras que podían cortar acero. Sus ojos compuestos lo veían todo, no se perdían nada. Había gobernado el imperio durante 3.000 años. Y en todo ese tiempo, nunca había conocido el miedo, pero sí el amor. Amaba a su hija más que a nada en el universo. La princesa Kiravenan era joven para los estándares Belcarí. Solo tenía 300 años. Era más pequeña que su madre, de 2,1 metros de altura, con escamas que brillaban con un suave azul cuando estaba feliz. Tenía la mente aguda de su madre, pero también una curiosidad que a veces preocupaba a la reina. Kiraven quería explorar, ver nuevos mundos, comprender otras especies. La mayoría de los Belcarí veían a las demás razas como inferiores, como insectos que debían ser ignorados o aplastados. Pero Kiravan era diferente. Ese día, Kiraven se presentó ante su madre con entusiasmo en los ojos. Los exploradores han encontrado una nueva especie, dijo. Se hacen llamar humanos. Viven en un pequeño planeta azul llamado Tierra. Saraba hizo un gesto de desdén con una mano. He leído los informes. Son primitivos. Descubrieron el viaje más rápido que la luz hace solo unas décadas. No son nada. Pero eso es lo que los hace interesantes, insistió Kira. Son tan jóvenes, tan frágiles. Viven menos de 100 años, madre. ¿Te lo imaginas? Y aún así construyen naves y se aventuran en el espacio. Son valientes. La reina miró a su hija con una mezcla de diversión y preocupación. Encuentras valentía y estupidez. No conocen los peligros que les acechan. Son niños jugando con fuego. Entonces déjame observarlos. Déjame tomar una pequeña nave y observarlos desde la órbita. Quiero entender cómo piensan, cómo viven. Por favor, madre. Sarata guardó silencio un largo rato. No le gustaba la idea de que su hija fuera sola a ningún lado. El universo era peligroso incluso para una princesa Belcarí. Pero también sabía que Kiraven necesitaba aprender, crecer, experimentar cosas más allá de la seguridad de la flota. Muy bien, dijo la reina al fin, pero llevarás guardias contigo. Las escamas de Kira brillaron de alegría. Gracias, madre. Tendré cuidado. Lo prometo. No tuvo cuidado. 2 semanas después, Kira orbitó la Tierra en una pequeña nave de reconocimiento. Había enviado a sus guardias de vuelta a la flota después de los primeros días, diciéndoles que estaba a salvo, que quería observar sola. Protestaron, pero ella era una princesa y su palabra era ley. Pasó horas observando a los humanos a través de los sensores de su nave. Observó sus ciudades, sus granjas, sus extraños vehículos que se arrastraban por las carreteras. Los vio reunirse en grandes edificios para ver deportes y espectáculos. Observó a niños jugando en parques, parejas caminando de la mano, ancianos sentados en bancos alimentando a los pájaros. Eran tan frágiles, pensó, tan temporales y, sin embargo, parecían felices. Reían, amaban y construían cosas. Sabían que les quedaba poco tiempo. Era hermoso de una manera que nunca antes había considerado. Bajó su nave, queriendo ver más de cerca. Esto iba contra el protocolo. Se suponía que las naves de reconocimiento debían permanecer en órbita alta, invisibles y sin ser detectadas. Pero Kiraven era curiosa, y la curiosidad la volvió descuidada. Ella no notó las luces de advertencia hasta que fue demasiado tarde.
Los amortiguadores de gravedad de la nave fallaron primero, luego el sistema de navegación, luego los motores. Las alarmas resonaron en sus oídos mientras la nave comenzaba a caer, arrastrada por la gravedad de la Tierra. Intentó enviar una señal de socorro, pero el sistema de comunicaciones estaba inactivo. Intentó reiniciar los motores, pero nada respondió. El planeta azul se hacía cada vez más grande en su pantalla. Podía ver montañas ahora cubiertas de nieve blanca. Podía ver bosques verdes y ríos marrones. Habría sido hermoso si no estuviera a punto de morir. La nave impactó contra la atmósfera y comenzó a arder. Kiraven fue arrojada contra las paredes de la cabina. Su exoesqueleto se quebró por el impacto. Un dolor recorrió su cuerpo peor que cualquier otra cosa que hubiera sentido jamás. Gritó, pero nadie pudo oírla. Lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera fue una montaña que se precipitaba a su encuentro en las frías profundidades del espacio. La reina Saraba sintió algo extraño. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Una sensación de extrañeza que no podía explicar. Se levantó de su trono y caminó hacia la ventana que daba a las estrellas. «Algo anda mal», susurró. Sus consejeros se miraron nerviosos. Los instintos de la reina eran legendarios. Cuando presentía algo, solía ser cierto. «Envía un mensaje a la princesa», ordenó Sarata. «Dile que se presente de inmediato». El oficial de comunicaciones trabajó con rapidez, enviando la señal a través del vasto espacio. Pasaron los minutos, luego las horas. No hubo respuesta. Las escamas de la reina comenzaron a adquirir un rojo intenso, el color de la ira y el miedo combinados. Se giró hacia sus consejeros, sus ojos compuestos ardían con intensidad. «Encuentren a mi hija», dijo, con la voz fría como el hielo. «Encuéntrenla ahora». En la tierra, la noche había caído sobre las montañas rocosas. La nieve cubría el suelo con un espeso manto blanco. El bosque estaba tranquilo, apacible, intacto por el drama que se desarrollaba entre las estrellas. Dani Hernández caminaba por el sendero con una linterna en la mano. Era guardabosques, de 42 años, con canas en la barba y viejas cicatrices en las manos. Había sido soldado, había visto cosas que aún lo visitaban en sus sueños. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora vivía solo en una pequeña cabaña, cuidando la montaña y los animales que la habitaban. Oyó la explosión antes de ver el fuego. Resonó por el valle como un trueno, sacudiendo los árboles y haciendo volar a los pájaros hacia el cielo nocturno. Miró hacia arriba y vio un rayo de luz cayendo del cielo, dejando una estela de humo y llamas. Se estrelló en algún lugar al norte, quizás a 5 kilómetros de distancia. Dani se quedó inmóvil un momento, pensando, podría ser un avión. Podría ser un meteorito. Podría ser algo completamente distinto. Sabía que debía avisar, informar a sus supervisores y esperar a que las autoridades se encargaran. En cambio, empezó a caminar hacia el lugar del accidente. No sabía por qué. Quizás era instinto. Quizás era el soldado que llevaba dentro, la parte que corría hacia el peligro en lugar de alejarse de él. Quizás solo curiosidad. Fuera cual fuera la razón, su decisión cambiaría el destino de dos mundos para siempre. Dani caminó por el oscuro bosque durante casi una hora antes de encontrar el lugar del accidente. La nieve ralentizaba el paso y más de una vez tuvo que trepar por árboles caídos o cruzar arroyos congelados. Pero siguió avanzando, siguiendo el resplandor de las llamas moribundas que iluminaban el cielo nocturno. Cuando finalmente llegó al claro, se detuvo y miró fijamente. No era un avión. No era un meteorito. Era algo que nunca había visto antes. La nave tenía forma de lágrima, de unos 9 metros de largo. Su superficie era lisa y plateada, aunque ahora estaba agrietada y quemada. Trozos de extraño metal yacían esparcidos por la nieve, brillando con una tenue luz púrpura. El humo se elevaba del restos, con un olor a cobre y flores. Dani había visto muchas cosas extrañas en su vida. Había luchado en guerras, sobrevivido a emboscadas,
visto morir a amigos en sus brazos. Pero esto era diferente. Esto no era de la tierra. Se acercó lentamente, su linterna atravesando la oscuridad. Su corazón latía rápido, pero sus manos eran firmes. Fuera lo que fuese que hubiera en esa nave, necesitaba verlo. La cabina estaba destrozada, con el cristal hecho añicos. Dani trepó por el metal retorcido y miró dentro. Estaba tumbada en el suelo de la cabina, rota y sangrando. Dani había imaginado a los extraterrestres de muchas maneras. Había visto películas sobre criaturas grises de ojos grandes, sobre monstruos de sangre ácida, sobre seres de luz pura, pero nunca había imaginado algo así. Era alta, quizá de 2 metros, aunque era difícil saberlo estando tumbada. Su cuerpo estaba cubierto de escamas que podrían haber sido azules alguna vez, pero ahora eran opacas y grises. Tenía 4 brazos, todos doblados en ángulos incorrectos. Su cabeza tenía la forma de una lágrima, con 2 grandes ojos compuestos que parpadeaban débilmente a la luz de su linterna. La sangre violeta se filtraba bajo ella, empapando el suelo metálico. Se estaba muriendo. Él sabía lo que era morir. Durante un largo instante, Dani se quedó allí de pie, mirándola. Su mente se llenó de pensamientos. Era un extraterrestre. Un extraterrestre de verdad. Debería llamar a alguien. Debería informar de esto. Debería huir y dejar que el gobierno se encargara. Pero entonces ella emitió un sonido. Un sonido pequeño y débil, como el maullido de un gatito de dolor. Y Dani tomó su decisión. Subió a la cabina y se arrodilló a su lado. Sus ojos se centraron en él por un segundo antes de volver a cerrarse. Seguía viva, pero a duras penas. De acuerdo, dijo Dani en voz baja. De acuerdo. No sé qué eres, pero voy a ayudarte. Solo aguanta. No conocía su biología. No sabía si la medicina humana la ayudaría o la dañaría. No sabía nada sobre su especie, sus necesidades, su fisiología, pero sabía primeros auxilios básicos y sabía que hacer algo era mejor que sin hacer nada. La examinó con cuidado. Su exoesqueleto estaba agrietado en 3 partes, 2 en el torso y 1 en la pierna. La sangre violeta salía de estas grietas. Se quitó la chaqueta y la rasgó en tiras, usándolas para envolver sus heridas y detener la hemorragia. Era pesada, mucho más pesada de lo que parecía. Su cuerpo era denso. Sus huesos estaban hechos de algo más duro que el hueso humano. Pero Dani era fuerte, y él ya había cargado soldados heridos antes. La levantó con cuidado, acunándola en sus brazos como a una niña. Esta va a ser una larga caminata, murmuró. 5 kilómetros a través de la nieve y la oscuridad. Cargando a una princesa alienígena en sus brazos, sus piernas ardían, su espalda gritaba, sus pulmones parecían estar en llamas. Pero siguió avanzando paso a paso porque eso era lo que se hacía cuando alguien necesitaba ayuda. El sol comenzaba a salir cuando finalmente llegó a su cabaña. Abrió la puerta de una patada y la llevó adentro, acostándola en su cama. Las sábanas se volvieron moradas con su sangre. Pero no le importó. Limpió sus heridas con agua purificada. Agua, con cuidado de no tocar la carne expuesta bajo sus escamas. Vendó lo que pudo con un paño limpio. La cubrió con mantas para mantenerla caliente. No sabía si el Cari necesitaba calor, pero parecía lo correcto. Luego se sentó en una silla junto a la cama y esperó. Pasaron las horas. El día se convirtió en tarde. La tarde se convirtió en noche. Dani no dormía. La observaba respirar, contando cada subida y bajada de su pecho, asegurándose de que seguía viva. Se despertó justo después de medianoche. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando con una luz tenue. Miró alrededor de la cabaña, observando las paredes de madera, los muebles sencillos, el fuego que ardía en la chimenea de piedra. Entonces sus ojos encontraron a Dani, y se quedó muy quieta. «Tú». Su voz era débil, como campanillas de viento en una suave brisa. «No me mataste.
Dani negó con la cabeza. No, no lo hice. ¿Por qué? Era una pregunta tan simple, pero tenía un peso que Dani podía sentir. Esta criatura había esperado la muerte. Había esperado que la lastimara, que la temiera, que la tratara como un enemigo. La sorpresa en su voz era genuina y profunda. Te lastimaron, dijo Dani simplemente. Razón suficiente. Lo miró fijamente un largo rato, con sus ojos compuestos y legibles. Entonces sucedió algo extraño. Sus escamas comenzaron a cambiar de color, de gris apagado a azul suave. Era como ver el amanecer, lento y hermoso. Soy Kira Van, dijo. Princesa del Imperio Belcari. Dani Hernández, guardabosques. Cita. Emitió un sonido que podría haber sido una risa. Una guardabosques. Me salvó un cuidador de árboles y animales. Alguien tenía que hacerlo. Kira intentó incorporarse, pero el dolor le recorrió el rostro y cayó hacia atrás. Dani se movió rápidamente, ajustando las almohadas detrás de su cabeza para que estuviera más cómoda. Deberías descansar, dijo. Estás muy herida. No sé cómo funciona tu cuerpo, pero creo que necesitas tiempo para sanar. No sabes nada de mi especie, pero me ayudaste de todos modos. No sabía si tu medicina me mataría. No lo sabía, admitió Dani. Pero pensé que morir de mi ayuda era mejor que morir sola en ese naufragio. Los ojos de Kiraven brillaron de nuevo, esta vez con más brillo. Los humanos son extraños. Mi gente ha estudiado muchas especies por toda la galaxia. La mayoría se mueve por el miedo y la codicia. Luchan entre sí, se traicionan, se destruyen entre sí por pequeñas ganancias. Pero tú, encontraste una criatura de otro mundo, un ser que nunca habías visto antes. Y tu primer pensamiento fue ayudar. Dani se encogió de hombros. No todos son iguales. Los humanos también pueden ser crueles. He visto mucha crueldad en mi vida, pero también he visto bondad. He visto a gente arriesgar su vida por desconocidos, dar su última comida a alguien hambriento, cargar a un amigo herido durante kilómetros a través de territorio enemigo. Hizo una pausa, mirándola con ojos serenos. Supongo que simplemente creo que la bondad es una elección. Cada día, a cada momento, puedes elegir ser amable o cruel. Intento elegir la bondad cuando puedo. Kira guardó silencio un largo rato. Luego habló, su voz apenas por encima de un susurro. Mi madre vendrá a buscarte. A mí. Cuando descubra que he desaparecido, enviará naves, muchas naves. ¿Es un problema? Podría serlo. Mi madre me ama más que a nada en el universo. Pero su amor es feroz. Si cree que me hicieron daño, destruirá al responsable. Quemará este mundo hasta las cenizas sin dudarlo. Dani pensó en ello. Pensó en las noticias que había visto sobre los gobiernos y ejércitos del mundo, sobre los miles de millones de personas que vivían en la Tierra. Entonces tenemos que hacerle saber que estás a salvo, dijo. Kira negó con la cabeza débilmente. Mi dispositivo de comunicaciones quedó destruido en el accidente. No puedo contactarla. Tiene que haber una manera. La hay. Cuando lleguen sus naves, debo hablar con ella directamente. Pero Dani extendió una mano, con dedos temblorosos. Debes tener cuidado. Si te ve antes de verme a mí, podría matarte sin hacer preguntas. Dani le tomó la mano con suavidad. Era fría y suave, como piedra pulida. Entonces supongo que será mejor asegurarnos de que ella te vea primero. La flota Belcari llegó 3 días después. 2000 naves de guerra aparecieron en la órbita terrestre, bloqueando las estrellas. Cada nave era enorme, algunas más grandes que ciudades. Flotaban en la oscuridad del espacio como montañas plateadas, sus armas brillando con una potencia capaz de partir un planeta en dos. En la Tierra, el pánico se extendió como un reguero de pólvora. Los gobiernos se apresuraron a responder. Las bases militares entraron en alerta máxima. Las sirenas sonaban en ciudades de todo el mundo. La gente corría por las calles sin saber a dónde ir,
sin saber qué hacer. Algunos rezaban, otros lloraban, algunos simplemente miraban al cielo, observando las formas imposibles que se cernían sobre ellos. Las Naciones Unidas enviaban mensaje tras mensaje, implorando comunicación. Ofrecían paz, rendición, cualquier cosa que los alienígenas desearan. Pero la flota no respondió. Las naves simplemente esperaban, silenciosas y terribles. Dentro de la nave de mando, la reina Sarata se encontraba ante una enorme pantalla que mostraba el planeta azul que se extendía a sus pies. Sus escamas eran de un rojo oscuro, el color de la rabia apenas contenida. Tenía las manos delanteras apretadas en puños, las garras clavándose en las palmas. «Informe», ordenó. El almirante Bexar dio un paso al frente, con la cabeza inclinada en señal de respeto. Era viejo para los estándares valcarianos, más de 2000 años, y había servido fielmente a la reina durante la mayor parte de ese tiempo. Pero incluso él le tenía miedo en ese momento. «Hemos rastreado la última posición conocida de la princesa hasta este planeta», dijo. La baliza de emergencia de su nave se activó brevemente durante el descenso y luego se silenció. «Creemos que se estrelló en la región montañosa del continente norte. Y los humanos no han hecho ningún movimiento hostil. Intentan comunicarse, pero no hemos respondido. Sus armas son primitivas. No representan ninguna amenaza para nosotros». Sarraba se giró hacia él, sus ojos compuestos ardiendo con fuego frío. «No representan ninguna amenaza. Mi hija ha desaparecido. Puede que esté muerta. Y me dices que no representan ninguna amenaza». Besnar bajó aún más la cabeza. «Perdóname, mi reina. Solo quise decir que sé lo que querías decir. Pero entiende esto, si mi hija muere, este mundo arderá. Cada ciudad, cada bosque, cada océano. No dejaré nada más que cenizas y recuerdos». Volvió a la pantalla, con la voz reducida a un susurro. «Encuéntrala. Envía equipos terrestres a registrar cada centímetro de ese planeta. Y si algún humano interfiere, mátalo». En cuestión de horas, los soldados Belcarí descendieron sobre la Tierra. Llegaron en naves de desembarco. Cientos de ellos aterrizaron en ciudades, bosques y montañas de todo el mundo. Cada soldado medía 2,5 metros con una armadura de combate capaz de detener el proyectil de un tanque. Llevaban armas que disparaban rayos de energía concentrada capaces de atravesar edificios como si fueran papel. Los humanos intentaron luchar. En algunos lugares, las fuerzas militares se enfrentaron a los Belcarí, disparando misiles, balas y bombas. No hubo diferencia. La armadura alienígena lo absorbió todo y los soldados apenas disminuyeron la velocidad. Caminaron entre ejércitos humanos como adultos entre niños. Pero no atacaron a civiles. No quemaron ciudades ni masacraron inocentes. Simplemente buscaron. Recorrieron calles y edificios buscando algo, buscando a alguien. En su cabaña en las montañas, Dani veía las noticias en una radio a pilas. La señal era débil, intermitente, pero oía lo suficiente. Invasión alienígena, pánico global, derrota militar. El mundo se acababa, y nadie sabía por qué. Kiran se incorporó en la cama, con la fuerza suficiente para moverse sola. Sus heridas sanaban más rápido de lo que Dani esperaba. La biología Belcarí era extraordinaria, había explicado. Sus cuerpos podían reparar daños que matarían a un humano en cuestión de días. «Me buscan», dijo en voz baja. Dani asintió. «Sí, me lo imaginé. Mi madre está enfadada. Cree que estoy muerto, capturado o algo peor. No se detendrá hasta encontrarme. Entonces tenemos que ir con ella. Demuéstrale que estás vivo». Kirabe negó con la cabeza. «No es tan sencillo. No entiendes a mi madre. Dani, su amor es absoluto, pero también lo es su ira. Si te ve antes de comprender lo que ha pasado, te matará. Verá a una humana con su hija herida y asumirá lo peor. Entonces nos aseguraremos de que te vea primero. Hablarás con ella,
se lo explicarás todo, y si no te escucha, si su rabia es demasiado grande. Dani guardó silencio un momento. Se acercó a la ventana y miró las montañas nevadas. En algún lugar, soldados alienígenas buscaban a la princesa. En algún lugar arriba, una flota de naves de guerra esperaba para destruir su mundo. Entonces correré ese riesgo, dijo. No te salvé solo para dejarte morir. Y no voy a dejar que tu madre destruya mi planeta por un malentendido. Kiraben lo miró fijamente, con los ojos llenos de emociones que él no pudo interpretar. Eres muy valiente o muy insensato. Probablemente ambas cosas. Repitió ese sonido, el que podría haber sido una risa. Mi gente tiene un dicho: los guerreros más valientes son aquellos que luchan por los demás en lugar de por sí mismos. Según ese criterio, eres el ser más valiente que he conocido. Dani se giró para mirarla. No soy un guerrero. Ya no. Solo soy un hombre que hace lo que cree correcto. Eso es lo que te hace excepcional. Se puso de pie lentamente, probando sus piernas. Todavía estaba débil, pero podía caminar. Se acercó a la ventana y se quedó junto a Dani, contemplando las mismas montañas. Deberíamos irnos pronto. Cuanto más esperemos, más daño causará mi madre. No es cruel por naturaleza, pero el dolor puede convertirnos a todos en monstruos. ¿Puedes viajar? Tendré que hacerlo. El destino de tu mundo depende de ello. Dani fue a su armario y sacó un abrigo grueso. Se lo entregó a Kira, quien lo miró con curiosidad. Hace frío. Afuera, explicó. No sé si tienes frío, pero nosotros sí. Gracias. Se envolvió el abrigo sobre los hombros. Le quedaba pequeño, apenas le cubría la parte superior del cuerpo, pero era mejor que nada. Dani cogió las llaves de su camioneta y se dirigió a la puerta. Denver está a unas 4 horas. Ahí es donde, según las noticias, los extraterrestres establecieron su base principal. Iremos allí, encontraremos a su comandante y te llevaremos con tu madre. Y si disparan primero, me aseguraré de que te vean antes que a mí. Salieron al frío aire de la mañana. La vieja camioneta de Dani estaba en la entrada cubierta por una fina capa de nieve. Ayudó a Kiraben a subir al asiento trasero, donde podía tumbarse si necesitaba descansar. Al arrancar el motor, la miró por el retrovisor. Ella lo observaba con esos extraños y hermosos ojos. Dani, dijo, pase lo que pase hoy, quiero que sepas que te estoy agradecida. En 300 años de vida, nadie me ha mostrado la amabilidad que tú has mostrado. No porque quisieran algo de mí, no porque me temieran, sino simplemente porque era lo correcto. Dani asintió con la garganta apretada. Guardemos los agradecimientos para después de que sobrevivamos a esto. Puso la camioneta en marcha y condujo montaña abajo hacia un futuro incierto. Tras ellos, el sol salía sobre los picos, tiñendo la nieve de tonos dorados y rosados. Era hermoso, pensó Dani. Hermoso, frágil y por lo que valía la pena luchar. Solo esperaba vivir para ver otro amanecer. El viaje a Denver fue largo y extraño. Las carreteras estaban casi vacías. La mayoría de la gente había huido de las ciudades, rumbo al campo, a las montañas, a cualquier lugar que pensaran que podría ser seguro. Dani pasó junto a coches abandonados al borde de la carretera, con las puertas abiertas, sin sus dueños. Pasó junto a gasolineras con las ventanas rotas y tiendas con los estantes vacíos. El mundo se desmoronaba y todos corrían, pero Dani condujo hacia el peligro, no alejándose de él. Kira descansó entonces en el asiento trasero, con los ojos entrecerrados. El movimiento de la camioneta pareció tranquilizarla, y sus escamas habían vuelto a su suave color azul. De vez en cuando hablaba, contándole a Dani sobre su mundo, su gente. Su madre, los Belcarí, no siempre fueron conquistadores. Dijo, hace mucho tiempo, éramos una especie pacífica. Vivíamos en nuestro planeta natal, estudiábamos las estrellas, creábamos arte, música y poesía.
Pero entonces descubrimos que el universo era peligroso. Otras especies veían nuestra paz como una debilidad. Nos atacaron, nos esclavizaron, intentaron destruirnos. ¿Qué pasó? Contraatacamos. Aprendimos a ser fuertes, a ser despiadados, a no mostrar piedad a quienes nos amenazaban. Durante miles de años, construimos un imperio. Conquistamos a quienes nos habían conquistado. Nos convertimos en aquello que una vez temimos. Hizo una pausa, su voz se suavizó. Mi madre nació durante las grandes guerras. Vio morir a sus padres en batalla. Juró que nadie volvería a lastimar a su familia. Por eso me protege tanto. Por eso su ira es tan terrible. Dani asintió lentamente. Parece que ha pasado por mucho. Lo ha pasado. Pero a veces me pregunto si hemos perdido algo en el camino. Ahora somos poderosos. ¿Pero seguimos siendo buenos? ¿Aún recordamos por qué luchábamos? ¿Por qué luchabas tú? Para proteger a los que los amamos. Para mantenerlos a salvo. Dani la miró en el espejo. Entonces tal vez no lo haya olvidado. Tal vez solo esté asustada. Los ojos de Kiraben parpadearon. Miedo de perderte. Cuanto más amas a alguien, más miedo tienes de perderlo. A veces te vuelve loco. Te hace hacer cosas que normalmente no harías. Se quedó callada un buen rato. Después de eso, llegaron a Denver al final de la tarde. La ciudad se transformó. Vehículos militares humanos estaban por todas partes. Soldados con uniformes verdes moviéndose por las calles, pero no estaban luchando. Estaban observando, esperando, manteniendo su distancia del puesto de mando alienígena que se había establecido en el centro de la ciudad. Los Belcarí se habían apoderado de una gran plaza cerca del edificio del Capitolio Estatal. Sus naves estaban en el pavimento como insectos plateados gigantes, y sus soldados montaban guardia alrededor del perímetro, cientos de ellos, tal vez miles, con sus armaduras brillando en la luz del sol que se desvanecía. Dani condujo lo más cerca que pudo antes de que los soldados humanos lo detuvieran. Un joven uniformado se acercó a su ventana, con el rostro pálido de miedo. Señor, tiene que dar la vuelta. Esta zona está restringida. Los extraterrestres lo han hecho. Lo sé, dijo Dani. Buscan a alguien. El soldado parecía confundido. ¿Qué quiere decir? Dani señaló el asiento trasero. El soldado se inclinó, miró a Kiraben y su rostro palideció. Dios mío, ¿es eso? Sí. Ahora, apártate de mi camino. Necesito hablar con quien esté al mando allí. El soldado retrocedió, abriendo y cerrando la boca, pero sin pronunciar palabra. Dani pasó junto a él, ignorando los gritos de los demás soldados. Condujo directo hacia el perímetro alienígena, con el corazón latiéndole con fuerza. Los soldados Belcarí lo vieron venir. Alzaron sus armas, con rayos de energía zumbando con una potencia letal. Dani detuvo el camión a unos 15 metros de la línea y salió lentamente, con las manos en alto. «Tengo a su princesa», gritó. «Está viva. Estoy aquí para devolvérsela a su madre». Los soldados no bajaron las armas. Uno de ellos, más alto que los demás, con marcas en la armadura que indicaban su rango, dio un paso al frente. «Humano, te arrodillarás. Cualquier movimiento resultará en tu muerte». Dani se arrodilló, con las manos aún en alto. Tras él, oyó abrirse la puerta del camión. Kira emergió, de pie, inestable pero erguida. «Comandante Retl», dijo, con una voz más fuerte de lo que Dani esperaba. «Retírate. Este humano no es un enemigo. Me salvó la vida». El comandante abrió los ojos de par en par. Su arma cayó ligeramente. La incertidumbre cruzó su rostro alienígena. «Princesa Kiraben, creíamos que estabas muerta». «Casi lo estoy. Pero este hombre me encontró entre los restos de mi nave. Me llevó kilómetros a través de la nieve y la oscuridad. Curó mis heridas y me cuidó cuando no tenía motivos para hacerlo.
Caminó junto a Dani hasta que se paró justo frente al comandante. «Llévame con mi madre. Ahora llévame con mi madre». El comandante inclinó la cabeza. De inmediato, Princesa hizo un gesto a sus soldados, quienes bajaron las armas. Luego habló por un dispositivo de comunicación en su muñeca. Sus palabras fueron rápidas y urgentes. En cuestión de minutos, una lanzadera descendió del cielo, más grande y ornamentada que las demás. Aterrizó en la plaza, sus puertas se abrieron con un siseo de vapor. La reina Sarraba salió. Era aún más impresionante de lo que Kiraan había descrito. 2.7 metros de altura, sus escamas cambiaban entre colores que no tenían nombre en el lenguaje humano. Los antebrazos le colgaban a los costados, cada uno lo suficientemente poderoso como para partir a un hombre por la mitad. Sus ojos compuestos recorrieron la escena, observando a los soldados, los camiones humanos. La multitud de personas asustadas que observaban desde la distancia. Entonces vio a su hija. Por un instante, solo un instante, su terrible presencia pareció resquebrajarse. La rabia desapareció de su rostro, reemplazada por algo más suave. Algo humano. «Kiraven», susurró. «Madre». La reina avanzó, con pasos rápidos y desesperados. Llegó a su hija y la rodeó con sus 4 brazos. Atrayéndola hacia sí, Kiravenan le devolvió el abrazo, hundiendo el rostro en el pecho de su madre. Permanecieron así un largo rato. Los soldados observaban en silencio. Los humanos observaban en silencio. El mundo entero pareció contener la respiración. Finalmente, Sarraba se apartó. Sus manos tocaron el rostro de su hija, sus hombros, sus brazos. Estaba comprobando si tenía heridas. Dani se dio cuenta, asegurándose de que realmente estaba viva. «Estás herida», dijo la reina, con la voz tensa por la emoción. «Me estoy curando». Gracias a él, Kira se giró y señaló a Dani, que seguía arrodillado en el suelo, con las manos en alto. La reina siguió con la mirada el gesto de su hija. Miró a Dani, lo miró de verdad por primera vez. Su mirada era intensa, penetrante, como si pudiera ver en su alma. Caminó hacia él, cada paso cargado de poder. Dani no se movió. Él no bajó las manos. Sostuvo su mirada sin pestañear. Aunque su instinto le decía que corriera, la reina se detuvo justo frente a él. Se alzaba sobre él, bloqueando el cielo. «Salvaste a mi hija», dijo. No era una pregunta. «Sí», dijo Dani. «¿Por qué?» Era la misma pregunta que Kiraan le había hecho en su camarote. Y Dani respondió lo mismo porque estaba herida. Razón suficiente. La reina guardó silencio. Sus ojos escrutaron su rostro, buscando mentiras, motivos ocultos, cualquier cosa que explicara a esta extraña criatura que había hecho lo imposible. No encontró nada más que la verdad. La reina Sarraba permaneció ante Dani durante lo que pareció una eternidad. El viento. Un viento frío atravesaba la plaza, trayendo consigo el olor a nieve y hogueras lejanas. Los soldados de ambos bandos observaban en tenso silencio, esperando a ver qué sucedería a continuación. Finalmente, la reina habló. «Levántate, humano». Dani se levantó lentamente, bajando las manos. Le dolían las rodillas de estar arrodillado sobre el duro pavimento, pero ignoró el dolor. Mantuvo la mirada fija en la reina, sosteniendo su mirada con serena dignidad. En 12.000 años de imperio, Sarata dijo, ninguna especie inferior ha mostrado jamás piedad a un Belcarí. Somos conquistadores temidos en toda la galaxia. Otras razas huyen de nosotros, luchan contra nosotros, intentan negociar con nosotros, pero ninguna nos ha ayudado jamás. Ninguno de ellos se ha arriesgado jamás por uno de los nuestros. Hizo una pausa, sus escamas adquirieron un color que Dani no había visto antes. Era suave, casi delicado, como la luz de la luna sobre el agua. Vine aquí para destruir tu mundo. Iba a quemar todas las ciudades, envenenar todos los océanos,
no dejar más que muerte a mi paso. Todo porque pensé que alguien había lastimado a mi hija. Lo entiendo. Dani dijo, tenías miedo. Cuando amas tanto a alguien, el miedo puede llevarte a hacer cosas terribles. Los ojos de la reina parpadearon. ¿Lo entiendes? ¿Cómo puedes entenderlo? Eres una criatura primitiva de un mundo primitivo. Vives menos de 100 años. ¿Qué puedes saber del amor que dura milenios? Quizás nada, admitió Dani. Pero sé lo que se siente perder a la gente que quieres. Sé lo que se siente querer quemar el mundo por eso. La única diferencia es que no tenía una flota de naves de guerra con las que hacerlo. Por un momento, la reina guardó silencio. Luego emitió un sonido que podría haber sido una risa. Bajo y retumbante. Eres una humana valiente. O eso, o eres demasiado estúpida para saber cuándo tener miedo. Probablemente un poco de ambas cosas. Kira dio un paso adelante y puso una mano en el brazo de su madre. Él no es una madre estúpida. Es amable. Hay una diferencia. Saraba miró a su hija y su expresión se suavizó aún más. Extendió la mano y tocó el rostro de Kiraben con una de las suyas. Casi mueres, susurró. No puedo perderte. Eres todo lo que me queda. Lo sé, madre, pero ahora estoy a salvo. Gracias a él, la reina se volvió hacia Dani. Lo observó durante otro largo instante. Luego hizo algo que dejó atónitos a todos los soldados de la plaza. Hizo una reverencia. La reina del Imperio Belcarí, gobernante de 1000 sistemas estelares, inclinó la cabeza ante un guardabosques de Colorado. Tengo una deuda contigo, dijo. Es irreemplazable. Salvaste lo más preciado de mi universo. Lo hiciste sin pensar en la recompensa, sin temer las consecuencias. En nombre del Imperio Belcarí, te lo agradezco. Dani no supo qué decir. Se quedó paralizado mientras el ser más poderoso que había conocido le mostraba un respeto que jamás había imaginado. De nada. Logró decir. La reina levantó la cabeza. Tu mundo no sufrirá daño. Mi flota se retirará de inmediato. Y a partir de hoy, la humanidad estará bajo la protección del Imperio Belcarí. Si alguna especie te amenaza, responderemos. Dani parpadeó. Así sin más. Así sin más. Tu gente obtuvo algo que ninguna otra especie ha obtenido de nosotros. No mediante la guerra, ni mediante la diplomacia, sino mediante la simple bondad. Hizo un gesto a uno de sus guardias, quien se adelantó con una pequeña caja. La reina la abrió y sacó una insignia de cristalina que brillaba con una suave luz interior. Era hermosa como una estrella capturada. Es una marca de honor Belcarí, explicó. Se otorga solo a quienes han realizado actos de extraordinario valor o sacrificio. En 12.000 años, solo 17 seres fuera de nuestra especie la han recibido. Extendió la mano y colocó la insignia en el pecho de Danj. Era cálida contra su camisa. Latía suavemente como un latido. Ahora eres la 18. Dani bajó la vista hacia la insignia y luego la miró a la reina. No lo hice por una recompensa. Lo sé, dijo Sarata. Precisamente por eso te mereces una. Se dio la vuelta y regresó a su lanzadera, con su hija a su lado. Pero antes de subir, se detuvo y miró a Dani por última vez. Me preguntaste antes cómo los humanos podían entender ese amor. Abarca milenios. Quizás la respuesta sea que el amor no tiene escala. Un momento de bondad puede cambiar el universo tanto como 1000 años de conquista. Quizás esa sea la lección que tu especie tiene que enseñarle a la mía. Entró en la lanzadera. Kira se quedó allí un instante más. Sus ojos se encontraron con los de Danji a lo lejos. Gracias, dijo, por todo. Luego se fue. La lanzadera se elevó hacia el cielo y desapareció entre la flota. Durante las siguientes horas, los Belcarí se retiraron, sus naves despegaron de ciudades de todo el mundo, sus soldados regresaron a sus naves, sus armas en silencio.
La flota que había venido a destruir la Tierra giró y se desvaneció en la oscuridad del espacio. Dejando atrás solo asombro y preguntas, Danny los vio partir desde la plaza de Denver. Soldados y civiles se reunieron a su alrededor haciendo preguntas, queriendo saber qué había sucedido. Llegaron equipos de noticias, cámaras destellando, reporteros gritando. Se haría famoso. Conocía al hombre que salvó el mundo, pero no se sentía un héroe. Simplemente estaba cansado. Finalmente, regresó. En su camioneta, regresó a casa. La cabaña estaba en silencio cuando regresó. El fuego se había apagado y las sábanas de su cama aún estaban manchadas de púrpura con la sangre de Kiraven. Se quedó en la puerta un buen rato, mirando la habitación vacía. Luego, limpió el desorden, encendió un nuevo fuego y se preparó una taza de café. La vida sería diferente ahora. Todo sería diferente. La humanidad sabía que no estaba sola en el universo. Y sabía que en algún lugar, un antiguo imperio los vigilaba. Los científicos estudiarían el lugar del accidente. Los gobiernos se prepararían para futuros contactos. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Pero para Danny, algunas cosas permanecerían inalteradas. Seguiría caminando por los senderos de su montaña. Seguiría viendo cómo el amanecer teñía la nieve de tonos dorados. Seguiría ayudando a aquellos. Él necesitaba ayuda porque así era él. Un mes después, llegó un paquete a su cabaña. No tenía remitente ni explicación. Dentro había un pequeño dispositivo que proyectaba un holograma al activarse. Kira Van apareció ante él, de tamaño natural y resplandeciente. «Hola, Danny», dijo, con sus escamas azules brillantes de felicidad. «Quería que supieras que ya estoy completamente curada. Le he estado hablando a mi gente de ti, de tu bondad, de lo que los humanos pueden ser. Algunos están empezando a escuchar». Sonrió, una expresión que había aprendido de él. «Quizás algún día nuestra especie se reencuentre. No como conquistadores y conquistados, sino como amigos. Esa es mi esperanza. Ese es mi sueño. Y te agradezco que me hayas demostrado que era posible». El holograma parpadeó y se desvaneció. Danny estaba sentado solo en su cabaña, con la insignia de cristal caliente contra su pecho. Afuera, empezó a nevar. La montaña estaba tranquila, pacífica, hermosa, y en algún lugar entre las estrellas, un imperio recordaba que la bondad nunca se desperdicia.